Egunon, eta mila esker etortzeagatik. Muy buenos días a todas. Yo creo que hoy me puedo permitir utilizar el femenino para hablar en nombre de representación del conjunto de la sociedad, del conjunto de la ciudadanía. Bienvenidas a todas las que nos dan calor hoy aquí con su presencia en estos tiempos pandémicos, en esta jornada, con su presencia, con su cercanía entre nosotros en el Hotel María Cristina de San Sebastián. Y bienvenidas también a todas aquellas que nos siguen en ese espacio más etéreo, pero quiero pensar que igual de cálido, que nos rodea al otro lado, a través de Internet, en el seguimiento que se puede realizar de este foro por streaming. Y muchísimas gracias. Le daré paso en unos segundos a la responsable de Fomento de San Sebastián, a la concejala Marisol Garmendia, y al conjunto de su equipo en el Ayuntamiento por su amabilísima invitación a formar parte de esta jornada en vísperas del Día de la Mujer del 8M. En esta jornada vamos a hablar de y con mujeres que han emprendido, que son emprendedoras, que confiemos en que seguirán siéndolo en el futuro, porque posiblemente una nunca deja de emprender en estos tiempos muy condicionados por el COVID-19, pero también lanzando una mirada al futuro. Desafíos, pero también oportunidades. Y cuando andaba yo trasteando, dándole una vuelta a ver cómo podíamos hacer una presentación algo sugerente de la jornada, pues volvía a las clásicas, a una clásica, a esa hacedora de frases redondas que es Simone de Beauvoir. Y encontré dos que, oigan, resisten bien el paso del tiempo, lo cual habla también bien de la brillantez, del talento de su autora, pero que al tiempo nos alertan de que probablemente el feminismo y la lucha de las mujeres, emprendedoras y más allá, del emprendizaje nunca termina de ser una tarea consolidada, quizás lo sea en algún momento. La primera de las frases es: mediante el trabajo, la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Y la segunda, que parece escrita para estos tiempos: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Bueno, no sé si tenemos que permanecer vigilantes, que bastante tenemos con todo a lo largo de los días, pero algo de ello hay. Marisol Garmendia, egunon, muy buenos días y gracias. Egunon, eta eskerrik asko zuri, Lourdes. Oso ondo ekarriak bi esaldi hoiek. Hasieratik usten dut oroitzapen berezi bat egin behar dugula pandemia honetan, hain buru belarri eta lanean jotake ibili diran hainbat eta hainbat emakumeei eza. Nik usten dut bai zaintza lanetan, medikuntzan eta beste hainbat arlotan emakumeak eta baita ere gizonezkoak lan oso bikaina egiten ari gerala, ¿no? Eta horren adierazle zuek bazerate. Decía que quisiera empezar esta jornada dando gracias tanto a Lourdes como al resto de las mujeres participantes, también a las personas que estáis detrás siguiéndonos, y quisiera tener un recuerdo especial y muy sentido para todas las mujeres que han trabajado buru belarri, que se dice en euskera, han trabajado denodadamente en esta pandemia, tanto en los cuidados como en las tiendas, en los hospitales, en nuestras casas también. Creo que hombres y mujeres hemos trabajado en esta pandemia en primera línea, y yo creo que es de justicia hacerles este recordatorio y esta mención especial. Para mí, la verdad es que es un placer y es un orgullo, como responsable de la Concejalía de Impulso Económico y Empleo,
participar en esta jornada en la que el objetivo es visibilizar a esas mujeres que están trabajando, que siguen trabajando y, como ha dicho Lourdes, que seguirán, confiemos, trabajando en diferentes aspectos de la actividad económica de la ciudad de San Sebastián. San Sebastián es una ciudad innovadora, es una ciudad del conocimiento, es una ciudad que apuesta por la ciencia y también que apuesta por la igualdad de género. Creo que tener con nosotros a estas mujeres de diferentes ámbitos, tanto de la ciencia como del comercio, de la innovación, de la industria, de la creatividad, especialmente además vinculados a los sectores que van a hacer posible salir de esta pandemia desde la sostenibilidad, no solo económica, sino medioambiental y sobre todo social, yo creo que es muy importante para la ciudad de San Sebastián, porque en esta pandemia, antes lo comentábamos en los corrillos, en esta pandemia las brechas sociales se van a aumentar y especialmente uno de los colectivos que más va a padecer esas brechas son las mujeres. De hecho, si me permitís la chuleta, los últimos datos que tenemos de enero del desempleo en San Sebastián, de cerca de 8.800 personas nuevas desempleadas, el 54% son mujeres. Creo que es una cifra que ya da, ¿no?, una relevancia a esta brecha, en este caso casi una sima, ¿no? Pero también quisiera dar un punto de vista mucho más positivo que este, y es que las mujeres estamos empeñadas especialmente en aportar soluciones, en empoderarnos nosotras mismas, en intentar abrir nuevos negocios, nuevas actividades económicas, en reciclarnos. Y en ese sentido, en todas las líneas de emprendimiento, por ejemplo, que lleva a cabo la Sociedad de Fomento, el 51% son mujeres las que están ¿no?, intentando, pues eso, emprender, abrir negocios, dar trabajo, gestionar su vida personal y profesional de otra manera. La mayoría, además, tienen cualificación universitaria. Y hay otro dato importante que nos toca a mí personalmente bastante, y es que la mayoría tienen más de 45 años. Y a una que ya luce canas, pues la verdad es que ese dato también me parece relevante, ¿no? Mujeres, también hombres, pero en este caso nos toca hablar de mujeres maduras, con formación universitaria, con compromisos con la sociedad, en este caso con la ciudad en la que viven, para crear empleo, empleo de calidad, empleo digno, para intentar buscar un modo de vida y hacer cumplir, ¿no?, sus sueños profesionales y personales. A mí ese compromiso me parece muy, muy reseñable y muy, muy destacable. Y lo dejo aquí, agradeciéndoos de verdad a todas y cada una de vosotras y a todos y todas las que estáis viéndonos ese compromiso individual y colectivo por continuar haciendo que San Sebastián progrese y que sea una ciudad que tenga cada vez más igualdad de oportunidades y que las mujeres podamos seguir contribuyendo como lo estamos haciendo, con muchísimos sacrificios y muchísimo esfuerzo personal y profesional, al crecimiento y al desarrollo colectivo de la ciudad. O sea que mila esker bihotez. Mila esker, Marisol. Ha dejado la concejala alguno de los aspectos que trataremos en esta jornada, que se va a componer de 2 mesas. Voy a ir pidiéndoles a las primeras 3 invitadas de la primera mesa que se vayan incorporando. Notarán ustedes un cierto trasiego, pero bueno, estas, como suelen decir los colegas de la tele, son las cosas del directo. Hay cosas que no cambian, lo del directo no cambia, efectivamente. Pues están ya las 3 con nosotras. Esta primera mesa se hace una pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo están afrontando las mujeres emprendedoras los retos y lo hablábamos antes, oportunidades de esta pandemia?
y las tres están capacitadísimas para dialogar y para hablar sobre este asunto. A mi izquierda está Ainhoa Lete, que es la cofundadora y CEO de Boom Planet. Lo digo bien porque tiendo a decirlo en inglés, pero viene del alemán, es Boom Planet. ¿No? Lo has dicho perfecto. Sí, bueno, pero no se crean ustedes, casi por pura intuición. Bueno, como decía, ella es la máxima responsable de Boom Planet y recientísima premio Aspegui a la mejor empresaria del año en Guipúzcoa. Lo tiene todavía el galardón calentito entre las manos. Bienvenida. Es que y a mi derecha está Eider Sánchez, que es cofundadora también, y la CEO de Naru Solutions y premio en 2019 al mejor proyecto emprendedor joven de Donostia IN. Bienvenida también. Es que ricasco. Y la tercera de nuestras invitadas es Estíbaliz Tello, responsable de Calzados Tello y presidenta de Euskomer, la Confederación Comercial de Euskadi. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Se me ocurre que las tres tienen que ver con cosas muy esenciales. La gestión sostenible del agua, la inteligencia, en este caso artificial, aplicada a la biomedicina y los zapatos. Pocas cosas que, al menos a mí en mi vida, me resulten más indispensables que los zapatos, no solo por utilidad, sino para sentirme bien. Al hilo de lo que pregunta esta mesa, ¿cómo afrontan las mujeres emprendedoras los retos y las oportunidades de la pandemia? Si os preguntara cuál es el momento más crítico que habéis vivido en este año largo ya de convivencia, o que por lo menos se nos está haciendo muy largo de convivencia con el COVID-19, ¿y qué enseñanza a fecha de hoy habéis extraído de esta crisis excepcional? ¿Qué me diríais, Ainhoa? Bueno, yo creo que los momentos más críticos fueron los primeros momentos. Y cuando hablo de primeros momentos, hablo de marzo, de comienzos de marzo, ¿no? Porque en ese momento ya éramos conscientes de que íbamos a tener que iniciar el teletrabajo, pero no sabíamos acertar con el momento exacto. Entonces, el día crítico fue el 12 de marzo, que decidimos que íbamos a enviar a todas las personas a teletrabajar desde casa, porque afortunadamente pues, en nuestro sector eso es posible. ¿Y qué aprendimos? Pues algo que yo creo que hay veces que se aprende de los errores y hay veces que se aprende de los aciertos. En esta ocasión acertamos anticipándonos, porque ya llevábamos ya unas semanas preparando bueno, pues ese paso al teletrabajo y la gente estaba ya, bueno, se había buscado soluciones para que todo el mundo pudiera trabajar desde su casa, incluso una centralita telefónica que conectaba con los portátiles de nuestros trabajadores, de forma que el día que tomamos la decisión estaba todo listo. Anticiparse. Anticipación. ¿Ha sido posible anticiparse en los mundos de Eider Sánchez y de Estíbaliz Tello? Bueno, yo la verdad comparto bastante la situación con lo que ha comentado Ainhoa. Nosotros también, bueno, pues es verdad que en marzo teníamos esa incertidumbre, el cambio a teletrabajo lo teníamos asumido y sí que, bueno, pues un día antes ya de que decretaran el tener que trabajar desde casa, pues ya habíamos decidido pues implantar el teletrabajo completo para toda la plantilla. En nuestro caso también es posible, eso facilitó mucho y yo creo que, aparte de la anticipación, que sí que creo que es importante, en nuestro caso yo valoré mucho la reacción de todo el equipo, ¿no? De todo el equipo de personas en Naru que bueno, pues que supieron también bueno, pues reaccionar, trabajamos en equipo, pues bueno, enseñándonos unos a otros, intentando entre todos construir esa nueva manera de trabajar y esa nueva manera de salir, ¿no? Y yo creo que, bueno, para nosotros también la colaboración fue clave. Estíbaliz. En mi opinión, en el sector comercial los peores momentos fueron también los del principio, ¿no? Y los mayores perjudicados creo que fueron aquellos comercios que no tuvieron su preparación digital, ¿no? Que perdieron el contacto con su cliente durante los 63 días de confinamiento que tuvimos, y ahí se observó realmente cómo hay una brecha digital entre el comercio que está preparado y el que no. El mantener el contacto fluido y constante con tu cliente, más allá de la transacción, ¿no? Donde yo veo que
que el comercio es prácticamente una red social que va más allá de la transacción de un producto. Y creo que la enseñanza es que tenemos que trabajar muchísimo más en la innovación, en la omnicanalidad y en seducir a nuestros clientes en todos los medios en los que tengamos oportunidad de estar. Ainhoa y Eider trabajan en dos mundos fuertemente tecnologizados, por decirlo así. Estíbaliz acaba de mencionar las dificultades del comercio, del pequeño comercio sobre todo, ¿no?, para adaptarse a la excepcionalidad de este tiempo. Hemos hablado de brecha. A la brecha de género se le suma ahora también la brecha digital. Provenís de tres mundos distintos. Para mí, clarísimamente. Hay una brecha digital, hay una brecha también, como ha comentado Marisol, social, porque efectivamente esta crisis lo que ha hecho es que se haya polarizado todo un poco y lo estamos viendo, los países más ricos tienen más capacidad para afrontar la crisis, los más pobres pues una menor capacidad, ¿no? Eso trasladado a nivel social y a nivel local pues se está produciendo en todos los ámbitos. Entonces, efectivamente, la digitalización puede resultar en este momento una brecha muy importante. La implantación de inteligencia artificial, que yo creo que es algo que nos va a cambiar la vida a todos, también se está produciendo de una manera muy desigual y eso, bueno, pues son uno de los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. Me refería más aparte de la brecha social, más enfocado a si hay una brecha femenina, si eso también se empieza a notar entre las carencias de la igualdad, la brecha digital. Bueno. Yo sí puedo hacer un pequeño comentario. Yo represento al sector comercial que, como muchos imagináis, pero ya es un dato, es potencialmente femenino. Es muy de género el comercio, ¿no? De género femenino. Estamos hablando de que prácticamente el 70% de los empleos son de carácter femenino en el sector comercial. Entonces, yo tengo una opinión o un criterio bastante diferente en este sentido, en el que el sector comercial lo que tiene es que apostar por empleo de calidad, por empleo digno, por seguir apostando por la conciliación, ¿no? Pero sí que estamos en un entorno tremendamente femenino. No sé si es una... al final es casi todo lo contrario que pasa en otros sectores. No sé vosotras cómo lo vivís, ¿no? Bueno, yo en mi caso, claro, nosotros estamos en un sector médico, aplicamos la inteligencia artificial a un sector médico donde hay muchas mujeres. No sé decir si mayoritariamente, pero sí me atrevería a apuntarlo. Yo no noto que haya una brecha digital con respecto a colaboradores, clientes o incluso pacientes, ¿no? Incluso me atrevería a decir que por lo general igual el sector femenino con respecto a nuestras tecnologías o nuestros productos aplicados a la salud enciende un especial interés y sí que el sector femenino sí es un objetivo que trabaja mucho en la digitalización y que de alguna manera fomenta que en el cuidado de la familia pues se intente, bueno, pues hacer un seguimiento, no sé, de los datos médicos, de la familia, o hacer un recuento, con lo cual, bueno, yo diría que sí que hay que analizar muchos factores, ¿no?, en general, en cómo está afectando todo esto a la sociedad, a las empresas, pero también a mí me gustaría, igual me salgo un poquito del tema, no, pero tú salte. Me gustaría apuntar también que toda esta pandemia y toda esta nueva situación que nos ha puesto sobre la mesa, bueno, también a nivel digitalización yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Comentaba antes con alguna compañera que, por ejemplo, en Navidades en nuestra familia se ha dado que hemos tenido la Navidad cada uno en su casa y la hemos celebrado también con teleconferencias, con familiares pues mayores, también pues mujeres que han sido las que han establecido que así lo hagamos, ¿no? Aprendiendo a utilizar el móvil, aprendiendo a instalarse programas que hasta entonces para todos eran nuevos, y yo creo que hemos avanzado muchísimo. Entonces, bueno, creo que es una reflexión que sí que puede generar brechas, pero que a su vez
en general las mujeres siempre hemos apostado por afrontar problemas, y yo creo que en este caso sí que estamos poniendo mucho por nuestra parte para solucionar estos problemas, y eso nos ha llevado a avanzar muchísimo también como mujeres en la digitalización. Eso anticipa una de las cuestiones que yo quería plantearos. No sé si es un tópico, pero desde luego funciona como un lugar común, aquello de que las mujeres afrontamos mejor las crisis. Yo suelo añadir que porque estamos seguramente más entrenadas para perder. No sé si eso es así en los nuevos tiempos. ¿Cuánto de tópico hay en eso? ¿Cuánto de distinto aportan las mujeres cuando emprenden, cuando gestionan un negocio? ¿Y cuánto de distinto aportan ante las crisis? O insisto, si realmente estamos atrapadas en el tópico, según el cual en las épocas de crisis como esta, los hombres son audaces y ambiciosos y las mujeres resilientes, ellas o nosotras soportamos mejor las tensiones, pero ellos aportan otro valor añadido. No sé hasta qué punto el tópico funciona y funciona para bien, o hasta qué punto estamos enredadas en una trampa. Ainhoa. Bueno, yo diría que conozco a muchísimos emprendedores y emprendedoras y que el denominador común es para mí una auténtica pasión por lo que hacen. Y yo creo que esa pasión no tiene género. Todos conocemos personas que son más tolerantes al estrés y personas que son menos tolerantes al estrés, personas más empáticas y menos empáticas. Así que a tu pregunta yo respondería que para mí el emprendizaje desde luego no tiene género. Donde sí que hay desigualdad es en el número. En números, por ejemplo, en el número de mujeres en puestos directivos, ¿no? En este momento a nivel estatal estamos hablando de un 34% y en Euskadi estamos 10 puntos por debajo, en un 24%. Y luego hay una mayor dificultad también para las mujeres para lograr financiación. Me ha gustado mucho conocer el dato que nos han aportado concretamente en nuestra ciudad, en Donosti. 51% de los proyectos que se están planteando vienen de mujeres y eso contrasta muchísimo con el dato del Venture Capital que se ha movido en el mundo, donde las mujeres solo han recibido, proyectos, me refiero a proyectos liderados por mujeres en exclusiva, solo un 2,8% de ese Venture Capital que se mueve. ¿A qué atribuyes ese dato tan significativo? ¿No pedimos, no nos dan? A ver, yo creo que en el caso de la inversión, yo creo que la inversión y la confianza están muy ligadas. Entonces, los inversores invierten en gente que se parece a ellos o en casos de éxito que ven replicados. Entonces es más fácil pues invertir en lo que hemos visto que ha funcionado, que es un chico joven americano de Silicon Valley, normalmente blanco, que en algo que viene, pues que escapa un poquito de ese patrón, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también que en estas empresas de Venture Capital haya mujeres también en los puestos decisores, porque también la representación femenina en estas empresas de inversión es bastante reducida. Así que yo, desde luego, animaría a las mujeres también a que entren en este ámbito de la inversión, porque yo creo que tendría un impacto muy positivo sobre la presencia de mujeres en puestos directivos y mujeres emprendedoras, ¿no? Que además un proyecto, sobre todo si es un proyecto ambicioso, requiere inversión. Yo por mi parte quería, igual respondiendo a tu pregunta, quería centrarme un poquito en que igual yo no veo tanto que sea un tema de emprendedoras mujeres o hombres, si somos diferentes o estamos preparados para el fracaso. Yo creo que todas las personas al final somos diferentes. Es verdad que igual también culturalmente nos educan diferente y por eso culturalmente igual tendemos a ser de una manera, pues no sé, las mujeres pues igual más perfeccionistas o más centradas en aquello que tenemos que mejorar en vez de en aquello que... Más autoexigentes, dirías. Podría ser, pero yo no lo asocio tanto a ser mujer o hombre, sino a que hay una diversidad, ¿no? Entonces yo le doy muchísimo valor a la hora, por ejemplo, de sacar adelante un equipo o una empresa o bueno, a la hora de emprender, de rodearte de personas diferentes que puedan complementar
las capacidades de todos, ¿no? O sea, al final es verdad que hay muchos emprendedores que, bueno, por la situación, pues emprenden en solitario. En nuestro caso hemos emprendido en equipo y nos hemos esforzado muchísimo en generar un equipo que poco a poco, aunque de primeras ha sido muy femenino, poco a poco incluya a personas, pues hombres, mujeres, personas de diferente formación, personas diferentes que hagan que el equipo multidisciplinar pues pueda resolver mejor los problemas. Y yo creo que ahí está nuestra fuerza, ¿no? En que seamos conscientes de aquello que hacemos mejor o peor y que nos rodeemos de personas que nos complementen para que de manera conjunta pues podamos abordar mejor los problemas. Estíbaliz. En mi opinión, cambiar las miradas de los otros respecto a lo que es una diferencia de género es una cosa que ya se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Se ha recorrido un largo camino, queda muchísimo por delante. Hay que tomar conciencia y a las siguientes generaciones hay que seguir inculcándoles que cada granito de arena nos lleva a conseguir que el objetivo sea cada vez más claro, ¿no? Que cuando vayas a proponer una idea o cuando vayas a contratar a alguien, no sea el nombre lo que determine o el género de ese currículum el que determine sus posibilidades, ¿no? Sino sus capacidades. Y seguimos en ese camino, pero es que venimos de una sociedad que viene muy lastrada, pero muy, muy lastrada, y son muchos años de lastre para ir soltándolo de un plumazo. Pero tenemos que seguir como una lluvia fina que irá cayendo. Quizás nuestros nietos o bisnietos lleguen a un momento de igualdad muchísimo mayor que el que existe ahora, tanto en la empresa, tanto en los puestos decisivos, como dices tú, para que las miradas cambien de dentro hacia afuera. Nos queda mucho y todo reside en la educación, pero no solo en la educación académica que debemos de exigir en las escuelas, sobre todo en la educación en el hogar, el que se vea eso reflejado, para que esa lluvia fina cale realmente en las personas. Esto todavía queda mucho por delante, pero para mí la clave es la educación y todo llegará, pero nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? Eso también no lo tenemos. No, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a 257 años para conseguir una igualdad real. Te escuché el otro día en la entrega de los premios Aspegui ese dato, creo que eran 120, podían ser en torno a 120 para, bueno, casi para 100, mejorar. no llega a 100 sí. para una igualdad teórica en sí. el mundo y 257 años para una igualdad de género real. O sea que, bueno, todavía, hombre, también hay que tener en cuenta que ya está incluido todo el planeta. Hay zonas, 2/3 que tienen ese techo de cemento que todavía no pueden ni siquiera pues eso, tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Pero efectivamente, al ritmo que vamos, pues nos va a costar verlo. Tiene que avanzar mucho la ciencia para que podamos verlo nosotras. Avanza la ciencia. Hemos hablado del teletrabajo. Hay una oportunidad para la conciliación, para una mejor conciliación, se supone. Lo que no sé es si esa oportunidad esconde también un riesgo de que singularmente las mujeres vuelvan a casa, con lo que eso significa. Es decir, para varias generaciones de mujeres, salir de casa, ir a trabajar, eso que decía Simone de Beauvoir, era empoderarse. Ahora podemos trabajar en casa, pero no sé si esa imagen simbólica de mujeres recluidas otra vez en el hogar, si puede solapar un riesgo de retroceso, de marcha atrás. Bueno, no sé si puedo aportar. Yo creo que en la parte esta de la conciliación, para mí un apartado clave es el reparto de tareas, ¿no? Que esa conciliación vaya relacionada con que no solamente la mujer asuma todo el papel, por ejemplo, en casa. O sea, el hecho de trabajar desde casa, si es algo conjunto, si no supone añadir más carga, pues bueno, reduce bastante el impacto o el riesgo que comentas, ¿no? Que obviamente está ahí, es patente, y yo creo que es algo que se está poniendo ahora durante los últimos meses en vista,
toda la situación de la pandemia, la obligatoriedad de tener que estar en casa, la situación diferente en cada familia y en cada hogar, pues ha hecho que las mujeres sí que sean un sector muy afectado de toda la pandemia y toda esta situación. ¿Es distinto el teletrabajo? Nuestro caso es distinto. Nosotros trabajamos presencialmente en nuestros puestos de trabajo, en nuestras instalaciones, establecimientos, y ahí lo del teletrabajo es prácticamente impensable. Lo que pasa es que yo intentaría hacer el ejercicio como al contrario, ¿no? Vale, ahora imaginemos que es el hombre el que se queda en casa. ¿Qué pasa? O sea, os lo pregunto, ¿qué pasa? Pues estamos igual, ¿no? Puede él asumir todo ese rol. O estas frases de coletilla que dicen algunos hombres, hombre, yo ayudo mucho en casa, pero ¿qué pasa? ¿No es tu casa, no es tu familia? ¿Esto es un equipo o no es? Entonces, volvemos a lo mismo. Es con quién compartes tu vida, a qué nivel se reparten las tareas, porque esto ya es una cosa de puertas para adentro. El tema de la conciliación va a afectar de puertas hacia adentro, sobre todo a la familia, al peso de la familia, cómo se van a volver a repartir los roles y cómo esa mujer se va a ver cada vez más alejada seguramente de su trabajo y de repente muchísimo más inmersa en el día a día del entorno de puertas para adentro. Y es ahí donde puede perder el norte de lo que es su profesionalidad o de su capacidad de poder llegar a todo, porque quizás con quien convives entiende que te está ayudando un poco. Es que esto no puede ser así, esto hay que dejarlo en su sitio, en el equilibrio. Es tu equipo, es un equipo, es una familia. Entonces, volvemos a lo mismo, educación. Esto hay que educar. ¿Igualdad es trabajo socializado? Igualdad es trabajo socializado. No sabría responderte. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es un dato que he leído hace poco, y es que en Estados Unidos se encuestó a una serie de mujeres profesionales y el 30% de esas mujeres se había planteado a lo largo de la pandemia dejar su puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿No? Y la verdad es que no indagaban más, no decían por qué. Y yo creo que la razón es porque muchas de las mujeres se han visto en situaciones donde hacía falta cuidados en sus familias, y hay una inercia natural a que sea la mujer quien asume esos cuidados, ¿no? Pues niños en edad escolar que han tenido que confinarse en casa, y entonces lo normal es que sea la mujer la que deja su puesto de trabajo. Entonces yo creo que no sé si igualdad, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero yo creo que sí que tenemos que, de alguna manera, como sociedad, vencer esos estereotipos y pensar que los cuidados pues, son una labor de todos, del conjunto de hombres y mujeres. La última, qué corto se hace las charlas interesantes. Os voy a pedir un ejercicio de vocación, de ficción. Situémonos en el 4 de marzo de 2022 e intentemos imaginarnos cada una de nosotras dónde estaremos dentro de un año y qué esperáis vosotras, de dónde estaréis vosotras y vuestras empresas dentro de un año. Eider. Hombre, pues a mí me gustaría, estar con un equipo más grande. Sí que tenemos expectativas de ampliar el equipo, de poder llegar con nuestro producto pues a más pacientes, que al final es nuestro objetivo principal. Y bueno, no me parece poco el objetivo, o sea que estaría encantada de que así fuera. Eider tiene expectativas de crecer. Estíbaliz. Yo evoco así como un mañana un poco más sectorial, porque me gustaría que esta pandemia nos dejara una enseñanza respecto a lo que es el sector comercio, de ponerlo en valor, y de darle un prestigio mayor, ¿no? Que valoráramos lo que tenemos, que no es jugar a las tiendas, que es empresa, que son finanzas, que es marketing,
que es análisis de tendencias y moda, son un montón de cosas, ¿no? Es fiscalidad, son redes sociales, es un montón de cosas y que tiene un importante valor social, que además de ciencia y de tecnología, el futuro estará hecho de personas y el carácter social que tiene el comercio puede ser una clave importante para seguir creando ciudad. Y esto me gustaría que se fuera viendo cada vez con más brillo y con más luz. Esto, pero el año que viene y el siguiente, sí por pedir, ¿no? Y por soñar, porque soñemos grande, ¿no? Soñemos grande. Eso es lo que me gustaría. Ainhoa. Bueno, pues a mí el año que viene me gustaría continuar trabajando en la transformación digital del sector del agua en Euskadi para convertirlo en un referente mundial. Y bueno, ahí para nosotros hay una enorme oportunidad que se nos ha abierto en un país muy complejo, pero con un enorme potencial, porque bueno, dicen que si los datos son el nuevo petróleo, China es Arabia Saudí y en este momento estamos abriendo una oportunidad allí que para nosotros puede ser importantísima. Así que me gustaría estar con un pie en Euskadi y otro en China. Hoy tenemos los pies aquí. Espero que hayan disfrutado de la mesa, tanto como la he disfrutado yo. Muchísimas gracias a las tres, Ainhoa Lete, Eider Sánchez y Estíbaliz Tello. Les voy a pedir que abandonen el estrado para dar paso a nuestras tres siguientes intervinientes, que se van a sentar aquí también conmigo, para abordar esta segunda mesa. Vamos a tener otros minutos por delante para la reflexión. Esta mesa lleva como título Valores para la sociedad post-COVID, conocimiento, solidaridad y sostenibilidad. Y sus protagonistas, ya sentadas conmigo, son Adriana Uribe Salgo, cofundadora y directora creativa de Comodo, Begoña Cabaleiro, directora de Maús, y a mi izquierda, la astrofísica del Donostia International Physics Center, Silvia Bonoli. Bienvenidas a las tres, muchísimas gracias por estar hoy aquí. El título de esta charla habla de la sociedad post-COVID, pero desde la mirada del presente, ¿cuánto ha cambiado, si es que lo ha hecho, ese acelerador de cambios, ¿no?, que es el COVID-19? Las transformaciones en lo que tienen que ver con el conocimiento y la ciencia, ¿cuánto ha incentivado realmente la solidaridad? ¿Cuánto también de lugar común hay en eso? ¿Y hacia dónde nos está permitiendo que el mundo sea realmente más sostenible? Silvia, por empezar contigo. Hola, gracias. Bueno, empezamos entonces hablando de ciencia, ¿no? Que este año ha sido, creo, bastante, bueno, ha marcado un antes y un después, ¿no?, en muchos de nosotros, y creo, en general en todos nosotros. Y también creo en lo que es la percepción de la ciencia. Quizá tenemos ahora más concreto todas las ideas que sin investigación, sin desarrollo, nos quedamos cortos, ¿no?, donde podemos llegar. La investigación ahora en medicina ha sido fundamental ahora para superar esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, pero también la investigación en general yo creo que ahora tiene un papel, una visibilidad más fuerte, y espero que en esto sí que se ha servido en algo, se ha servido a la pandemia, ¿no? La pandemia. ¿Puede ser real eso que se dice de que 12 meses de pandemia han cubierto tramos casi anuales de avance en ese terreno? Tú dices... Hay que esperar, quiero decir. Si los cambios han sido tan acelerados como para que hayamos descubierto cosas en unos meses que nos hubieran llevado años, o todavía tenemos que esperar un poco para hacer esa evaluación. A ver, lo que es a nivel de la vacuna del COVID en especial, y no soy experta del tema, pero me imagino que sí. A ver, cuánto se ha acelerado en investigación en ese tema en concreto, ha sido, creo, sin precedente, ¿no? Se ha invertido tanto y se ha acelerado todos los procesos, también a nivel burocrático, facilitado esos procesos para
para que pudiesen ser más rápido. Y igual está abierto la puerta para que también otros procesos de avance en el campo de la investigación puedan ser en un futuro también más ágiles, ¿no? Y entonces en eso quiero ser positiva, ¿no? Tener una visión positiva. Hay otros temas que son, bueno, grandes desafíos también, ¿no? Lo del cambio climático, y también es otro tema que ahora que se habla mucho y también tiene mucho que ver con el desarrollo y con la ciencia, la investigación. Y ahí también espero que haya siempre sensibilidad para, bueno, seguramente en los científicos, pero también en todos, para abordar ese tema tan difíciles, ¿no? Begoña, ¿somos realmente más solidarios en tiempos pandémicos o nos estamos engañando un poco a nosotros mismos? ¿Es una visión demasiado edulcorada de este año? No lo sé. La verdad es que en los momentos difíciles, sobre todo del confinamiento, sí que se pudo ver un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, éramos capaces de hacerlo mejor, de despertar ese sentimiento de comunidad y llevarle al vecino que es mayor la compra. O sea, sí que ha despertado ese tipo de solidaridad y ojalá que venga para quedarse. Y también lo peor, ¿no? Porque también estaba el que estaba en el balcón y hacía de policía de balcón y demás, ¿no? Pero sí que vamos a necesitar de la solidaridad y más allá de un sentimiento altruista, porque también hemos aprendido, como me parece un aprendizaje brutal, el que nos ha dado la pandemia. O salimos todos o no salimos. Entonces, tenemos que ser solidarios solo. ¿Somos realmente conscientes de eso? Deberíamos serlo, deberíamos serlo, porque si no salimos juntos es muy difícil que salgamos. Entonces, eso se está repitiendo mucho una frase, yo me quedo se repite muchísimo, que no quede nadie atrás. Es que no puede y no debe quedar nadie atrás. Para que podamos salir, tenemos que salir no solo de esta pandemia, sino también, pues, por ejemplo, de la situación de emergencia climática como especie, como seres humanos que habitan este planeta. O lo hacemos todos, sin quedar nadie atrás, o vamos dados, ¿no? Adriana, como integrante de una empresa que trabaja con productos, que fabrica, diseña productos sostenibles, antes de la pandemia, la crisis climática, incido en lo de la crisis porque en el lenguaje periodístico se ha recomendado, y lo hemos asumido ya, pasar del cambio climático a la crisis climática, ¿no? El lenguaje es muy, muy importante. Bueno, pues esa crisis climática se había introducido, como el debate sobre la igualdad, en las agendas mundiales, en las grandes agendas mundiales, en aquellas agendas que pueden decidir. Ha habido un retroceso en ese combate con la pandemia. ¿La pandemia nos va a hacer retroceder en este terreno o, al contrario, está incentivando también cambios que pueden favorecer el compromiso con la sostenibilidad medioambiental, con el futuro del planeta, como decía Begoña, para todos? En el ámbito de la sostenibilidad ha pasado varias cosas curiosas. Por un lado, el hecho de que hayamos estado encerrados en casa ha hecho que consumamos menos, y todo eso ha tenido un impacto muy positivo en el medio ambiente. Es decir, pues grandes sectores... ¿Pese a los embalajes? Respecto a la contaminación, por ejemplo, y demás. ¿Esto qué ha implicado? Que al final, por ejemplo, hay un día que es muy importante para la gente que trabajamos la educación ambiental, que es el World Overshoot Day, que es el día en el que hemos consumido todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año, ¿vale? Y entonces en el año pasado, el año de la pandemia, eso se atrasó un mes, es decir, ganamos un mes. Que aún así seguimos en agosto, es decir, para agosto ya hemos acabado con todos los recursos que el planeta puede regenerar. Y eso fue algo positivo, ¿no? Pero luego también es verdad que todo el tema de la contaminación de las mascarillas y demás ha traído sus cosas malas. Todo está mucho más envuelto en plástico por temas de higienización, y ahí lo que entra en juego es el tema de que desarrollemos un poco la tecnología, la ciencia suficiente como para que luego todo eso se pueda reciclar de una manera correcta y se le pueda dar una nueva vida una y otra vez. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos del medio ambiente ahora mismo. ¿Harías una valoración, digamos, en términos positivos de estos 12 meses? Es decir, ¿se ha avanzado más en esa concienciación que retroceder, pese a que se hayan podido dar pasos atrás?
En parte sí, porque además la gente ha tenido más tiempo para leer, para descubrir nuevas cosas sobre lo que más contamina y lo que menos contamina, sobre todo porque la televisión se ha aprovechado mucho, pues por ejemplo, para poner cómo los animales salvajes volvían a aparecer pues por Madrid, por pueblos y demás, y eso ha hecho que la gente se haga preguntas y eso ha hecho que la gente sea más consciente de esta crisis climática. Vuestros 3 terrenos que dan pie, digamos, al título de esta mesa, ¿son realmente compatibles o hay aristas entre ellos? Es decir, la ciencia siempre contribuye a la solidaridad. La solidaridad puede apoyarse en la ciencia, en la sostenibilidad medioambiental, o a veces hay fricciones. La ciencia, por su naturaleza, tendría que ser solidaria y sostenible, porque tiene que tener una visión a largo plazo, ¿no? Entonces, si tenemos una visión a largo plazo de lo que es un avance de nuestra civilidad, de nuestra humanidad, no podemos hacerlo si no somos al mismo tiempo sostenibles, igualitarios, diversos, si no somos solidarios. Es cierto que hay partes de la ciencia que no lo son. Todavía hay brecha de género y todavía hay mucho que hacer en este aspecto. Nos damos cuenta, los científicos, que hasta ahora tampoco hemos sido muy conscientes de toda nuestra huella ecológica. Y ahora hay mucha más concienciación también bueno, yo hablo también de mi comunidad, de los astrofísicos, ¿no? Nos estamos concienciando más de cómo actuar a nivel de comunidad para que nuestra huella ecológica sea la más pequeña posible. Ahora se invierte mucho también en lo que es la educación y a la ciencia en países en vía de desarrollo. Hay muchos proyectos de la Unión Europea, de otros organismos internacionales españoles, para juntar, para acercar también jóvenes investigadores de países en vía de desarrollo para que puedan aprovechar también de los recursos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el objetivo es, digamos, la mirada está empezando a ser la correcta, ¿no? De ir a una ciencia que sea más sostenible y más solidaria en general. Y que se utilice bien. ¿Cómo? Que se utilice bien. Claro. Con precedentes históricos donde no hemos utilizado la ciencia también, ¿no? Esto sin duda. Claro que hay el desarrollo científico, tecnológico, tiene muchos, tiene que ser utilizado de manera correcta, ¿no? Si no, claro que tiene otra cara, ¿no? La medalla, que puede tener efectos negativos y ser utilizado para fines que pueden destruir lo que es nuestra humanidad. Sí, nuestra humanidad. Begoña, ¿la solidaridad necesita apoyarse en desafíos como la sostenibilidad medioambiental y en las innovaciones que ofrece las capacidades de progreso que puede ofrecer la ciencia? Vamos, absolutamente y sin duda. Pero sí que es verdad que lo que comentabas, sí, fricciones como lo de las brujas, a verlas, haylas. O sea, las hay. Muchas veces, si la ciencia, ¿no?, fuera como conceptualmente más humanista y más rigurosa éticamente y no concebida como un negocio, desde luego que andaríamos en la misma dirección y confluiríamos y sería lo más deseable además, ¿no? Y lo mismo ocurre con las empresas. A mí hay algo que además me molesta muchísimo, no puedo evitarlo, me crispa bastante, y es todas esas empresas que utilizan el marketing verde, ¿no?, porque vende más. Entonces yo sí que les pediría que fueran mucho más rigurosas y más responsables y que no maquillen un poco tanto su publicidad y que hagan cosas pequeñitas, pero que no quiten, digamos, el discurso a las ONGs y se lo pongan como ellas, ¿no?, para vender, porque en el fondo están vendiendo. Y es algo medianamente engañoso y realmente es una cosa que me crispa. Yo sí que también me gustaría que pudiéramos ir de la mano, no solo de la ciencia, sino también de las empresas y remar en la misma dirección, porque los tiempos en los que vivimos son tiempos de remar en la misma dirección. Pero bueno, sí que les pediría en ese sentido a aquellas que hacen este tipo de prácticas, que son muchas, que sean un poquito más rigurosas y más responsables.
en la opinión de Adriana? Claramente la ciencia es indispensable en el cuidado del medio ambiente porque todo lo que hemos avanzado tecnológicamente, todo lo que hemos generado, toda la polución que hemos generado por esta tecnología hay que remediarlo también. Igual que generamos plásticos hay que reciclarlos y para eso hace falta tecnología, por lo que van muy muy unidos. Y cuando hablamos de cuidar del planeta hay una cosa que no nos podemos olvidar, que hay que cuidar del planeta pero también de las personas que viven en él. Es decir, que es todo el conjunto lo que hace que esto se pueda enriquecer y que digamos que realmente somos sostenibles. Por eso muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de triple balance, que tiene que ser claramente medioambiental, por supuesto social y claro, económico para que se pueda generar ese bienestar común. Hablamos de solidaridad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de ciencia. Son 3 palabras que se conjugan en femenino. No sé si la pandemia ha permitido visibilizar a las mujeres en esos 3 ámbitos o si están apareciendo desafíos que están generando el efecto contrario, que vuelven a hacer de las mujeres un colectivo singularmente vulnerable en tiempos de dificultad. Se ha hablado mucho de las mujeres científicas, ¿no? Sí, de que arrastráis el síndrome Marie Curie, ¿no? Sí, a ver, la igualdad de género y en general la diversidad, hay más palabras femeninas, ¿no? La diversidad, la inclusividad, son temas que estamos trabajando mucho. Y ahora mismo lo habéis hablado antes también, que las mujeres ahora, los últimos años, han ido avanzando más en lo que son sus derechos y con el objetivo de la igualdad. Y ahora esta pandemia está poniendo en crisis mucho de lo que se ha hecho, ¿no? En países como el nuestro, como aquí en Europa, pero también sobre todo en países en desarrollo. Y eso es otro desafío que ahora que tenemos que tener por delante, también en el ámbito de investigación, de la ciencia. Y creo que en el próximo par de años, hay que tener mucho cuidado en ver en qué aspecto el colectivo femenino ha sufrido más en este año de pandemia y cómo hacer frente a estas dificultades que las mujeres han tenido más que los hombres. Habéis hablado antes de cuidado de niños, cuidado de mayores, tareas de casa que siguen siendo de responsabilidad un poco por cultura, responsabilidad del colectivo femenino y bueno, es algo que claramente hay que cambiar, esta percepción que tenemos, con la cual todos hemos crecido. Hay que hacer todos un esfuerzo, creo también a nivel individual, de reconocer nuestros sesgos en este tema. Yo misma me doy cuenta que aunque me declaro feminista, tengo muchos sesgos por cómo he crecido, por el ambiente donde he nacido. Entonces, a nivel individual también creo que todos tenemos que crecer mucho, reconocer y ver dónde podemos mejorar, ¿no? Y como sociedad, como centros de trabajo, sin duda hay mucho que se puede hacer. También en apoyar a las mujeres, también desde este punto de vista, esta culpabilidad constante, ¿no? Que yo siento mucho siento en mí y siento en muchas de mis compañeras, ¿no? Te sientes culpable si no estás trabajando, te sientes culpable si no estás con los niños, ¿no? Y si no estás en casa. Apoyar también, no solo a nivel práctico, sino también en esta, en esta sensibilidad que tenemos, ¿no? En esta autocrítica constante que tenemos más comúnmente las mujeres. Es que la culpa también es una palabra femenina. Claro, es cierto, sí. ¿Crees que la brecha que estadísticamente se justifica, los datos la evidencian, entre los niños y las niñas en torno a las carreras científicas, que el ver a mujeres virólogas, gestoras sanitarias, médicos, vacunólogas, eso puede estar enjugando esa brecha? A ver, los ejemplos, las referencias son fundamentales y creo que está más que estudiado y probado que dar visibilidad a las mujeres tiene un efecto a largo plazo en normalizar que una mujer puede
puede ser lo que quiere, ¿no? Que puede cumplir en cualquier tipo de trabajo y ser exitosa en eso. No quita que ahora mismo, por ejemplo, las estadísticas dicen que hasta más o menos el nivel de carrera y de doctorado, los números también en campos científicos, lo que se llaman los campos STEM, más científicos, las chicas y los chicos están más o menos 50-50, donde de verdad la tijera se abre, donde hay menos mujeres en puestos de responsabilidades. Entonces, ahí no es solo educación, sino también ver exactamente qué se puede hacer para apoyar a las mujeres en estas fases, ¿no? Sobre todo la conciliación familiar es uno de los temas más gordos que queda por afrontarse. ¿La solidaridad es femenina, evidentemente femenina? Yo creo que eso es un estereotipo. Creo que de esta pandemia sí que las mujeres hemos salido especialmente tocadas y creo que... ¿Por qué lo dices? ¿Singularmente en qué? Porque, bueno, por una parte, si ya partíamos de una situación en la que la precariedad laboral de la mujer era mayor, ¿no? La pandemia nos ha llevado a estadios de pobreza. Entonces, el rostro que se refleja ahora de la pobreza, si antes se dibujaba como un rostro femenino, ahora se ve con nitidez que es un rostro femenino, ¿no? Además de eso, pues yo qué sé, el acceso a los servicios sanitarios en estos momentos que están saturados, pues está dejando relegado pues el acceso a métodos anticonceptivos, con lo cual nuestro dominio sobre nuestro cuerpo y nuestra decisión también se ve bastante vulnerada, ¿no? De alguna manera. Y bueno, en esa situación en la que creo que salimos como perdedoras, así que también pienso mucho en nuestras antecesoras, en nuestras madres y en nuestras amonas, ¿no? Que vinieron de la situación de la posguerra, ¿no? Que muchas de ellas no tenían mucha formación, no tenían muy poco, pues leer, escribir y las cuentas que se decía entonces, ¿no? Y que sin embargo con su trabajo denodado, porque es que claro, cuando hemos salido a trabajar fuera de casa, no solo hemos trabajado fuera de casa, hemos trabajado fuera de casa y dentro de casa. Y si antes de la pandemia trabajábamos 2 horas y cuarto más en los hogares las mujeres que los hombres, semanalmente, después de la pandemia eso se ha multiplicado. Estudiar en esas circunstancias o dedicarte a una carrera profesional en esas circunstancias es ser unas mujeres superwoman, ¿no? Porque, o sea, lo tenemos todo en contra. Pero bueno, ahí quería decir que sí que me quiero acordar de ellas, ¿no? De nuestras madres y de nuestras amonas, porque fueron mujeres que supieron hacer de un duro 2, de no ir a la peluquería e ir ahorrando, y gracias a esos ahorros hemos estudiado carreras y estamos aquí en una sociedad como la que estamos, ¿no? Se lo debemos a ellas. Entonces, somos mujeres corrientes, ¿no? Pero tenemos esa capacidad, esa potestad de poder cambiar la historia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que seguir en la brecha. Adriana. Siguiendo un poco con lo que ha dicho Silvia antes de los referentes, ¿no? Yo veo a mi hermana, que el año que viene empieza ya el bachiller científico-técnico, y me habla de sus referentes y no tiene nada que ver con cuando yo hacía bachiller, de lo que podía llegar a leer y demás, porque al final, hoy en día también tenemos todo el tema de las redes sociales a nuestro alcance, que nos permite investigar y encontrar un montón de ejemplos que son súper positivos y que nos inspiran. Y la verdad es que le tengo ¿Tú crees un poco que eso está favoreciendo la igualdad? Sí, sin duda. La cantidad de referentes que hay hoy en día, la cantidad de buenas labores que se están haciendo, creo que está marcando una gran diferencia. Nos queda la ronda final. Os voy a pedir el mismo ejercicio de evocación. 4 de marzo de 2022. ¿Dónde estaremos en la sostenibilidad medioambiental, en la solidaridad y en la ciencia, Adriana? Yo creo que en sostenibilidad vamos a mejorar, porque hay mucho margen de mejora, y empeorar sería bastante peligroso para todos y todas. Lo que sí que veo es que va a haber poco a poco un cambio de mentalidad en cuanto al consumo, que de hecho eso lo hemos visto mucho, pues incluso aplicado al tema de la moda, ¿no? Que a mí me gusta mucho el tema de tendencias de moda, como esa sostenibilidad local va a coger un papel fundamental, y quiero pensar que eso también va a cambiar al final nuestra huella de CO2 y cómo va a afectar nuestro consumo al planeta. O sea que lo veo bastante más positivo. Begoña. Pues no sé, la verdad es que a mí... ¿Cómo vas a tener que capear estos próximos 12 meses de Maus? Lo que me gustaría es que dentro de 12 meses
seamos capaces de trabajar cada vez más en red. Nosotros por vocación nos gusta trabajar en red con gente y agentes muy diversos y con empresas, trabajar en esa red, y me gustaría muchísimo, porque estamos haciendo un esfuerzo grande, estamos trabajando mucho en campañas de educación ambiental para empoderar a la gente joven para que se movilice en favor de frenar el cambio climático. Me gustaría que ahí se diera un paso importante, y también pues bueno, en lo que es nuestro campo, ¿no? Natural, que son pues mejorar en nuestros sistemas de recogidas de residuos, y cumplir la jerarquía de los residuos, de reducir, reutilizar y reciclar, porque por ese orden, precisamente por ese orden, y empezando por la primera R hasta llegar al reciclaje, se pase por todas ellas, dando cada vez más empleo a aquellas personas que lo necesiten, que ojalá cada vez fueran menos. Pero a día de hoy la realidad es que cada vez son más. Silvia, ¿descubriremos que vida en Marte en estos 12? Vida equiparable a la nuestra, quizás, o mejorada. Sí, quizás. De hecho, bueno, es interesante, ¿no? En un año, claro, hay descubrimientos que llevan tantos años que dentro de un año es difícil imaginarse, ¿no? En más general, espero que dentro de un año, bueno, siga un poco esta trayectoria, que quiero ser optimista, de dar más y más importancia también a lo que es la cultura, a lo que es el conocimiento, y un poco lo que es el valor de la razón, ¿no? Que se ha un poco, creo, perdido en las últimas décadas. Y a nivel más personal, bueno, me gustaría ver también en mi entorno más y más atención a lo que es eso, el papel de la mujer en la ciencia, y quizás poder empezar iniciativas de ayuda, de becas para chicas de países que necesitan un empujón. Les voy a pedir que se queden unos minutitos más conmigo, porque vamos a dar paso a 3 preguntas que nos han dejado grabadas 3 mujeres de distintas edades y de distintos ámbitos. Vamos a dar paso al primer vídeo y os pediré que le contestéis a la pregunta. Buenos días. Quería preguntaros, yo como estudiante de ingeniería en tercero, brevemente me incorporaré al mundo laboral, una experiencia que es intimidante y sobre todo en los tiempos de ahora. Entonces os quería preguntar, sobre todo con la trayectoria laboral que tenéis, ¿qué consejo os daríais o qué valor o valores os inculcaríais como esenciales a vuestro yo del pasado a punto de incorporarse al mundo laboral? Por si se nos ha apreciado bien el rótulo, ella es Carolina Nolaso, que es la capitana del grupo de alumnos que ha ganado el premio a la mejor presentación en el Donostia Innovation Challenge en 2020-2021. ¿Quién arranca? Yo misma. Pues mira, yo soy la mayor de la mesa. Tengo una trayectoria larga, pero a pesar de los años creo que sigo siendo una persona bastante ilusa, llena de ilusiones. Y yo le aconsejaría que nunca renuncie, que es lo tópico, ¿no?, a los sueños. Pero lo que tiene que hacer con los sueños es convertirlos en objetivos y metas y poner indicadores. Realizables. Y entonces, cuando los conviertes los sueños en objetivos y en indicadores, al final puedes tocar los sueños con tu mano. Adriana. Muy relacionada con lo que ha dicho Begoña, yo creo que lo vital es encontrar esa cosa que te da energía y te saca la energía incluso de donde no la tienes. Descubrir, buscar aquella cosa que te mueve. En mi caso era el medio ambiente, pero cada uno tiene esa cosa, ese algo que luego además aporta normalmente a la sociedad, que hace que cada día le dé energía. Yo creo que encontrar eso y luego fijar muy bien puesto a las metas de cómo llegar a ello, cómo aplicarlo, me parece uno de los mejores consejos. Yo, no sé, igual en 20 años han cambiado tantas cosas, pero pienso un poco cuando hacía yo la carrera y he empezado a estudiar, quizá lo que me hubiera gustado tener más claro, no solo mi objetivo, sino lo que se puede exigir y esperar de mi entorno. Y, digamos, de los compañeros, pero también de lo que son arriba, ¿no?, en la jerarquía. El respeto, el reconocer faltas de respeto, sobre todo en tema de género, que, bueno, que yo también he sufrido,
y que no he reconocido cuando yo estudiaba, ¿no? ¿Por qué no había esta conciencia, ¿no? Yo creo que ahora, es cierto que ahora las chicas son mucho más concienciadas, veo ya la diferencia ha cambiado mucho, ¿no? En cuanto se pueden reconocer también gestos que no son respetuosos frente a las mujeres. Entonces, y también otro tema que sufrimos mucho, sobre todo las mujeres científicas, la que se llama la síndrome del impostor. Siempre autocriticarse, creer que vales menos de los compañeros, ¿no? Y bueno, y esto de verdad hay que dejarlo al lado. Damos paso al siguiente vídeo. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué acciones concretas os habéis planteado para avanzar en las áreas de sostenibilidad, conocimiento, justicia social en vuestras organizaciones? ¿Y qué indicadores de medición vais a emplear? Ella es Idoia Zaldegui, General Manager de Polymat, una poderosa empresa tecnológica del territorio. Pues yo lo tengo clarísimo. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que se llama un medidor de ecodiseño, un medidor de impacto, en el cual de manera transparente en cada uno de nuestros productos se puede ver dónde está hecho, para ver un poco toda la huella de CO2, con qué material y demás. Y creo que eso es una manera también de poder mejorar, porque si no mides, no puedes mejorar. Entonces, cuando nosotros sabemos cada uno de los productos que tenemos, en qué podemos mejorarlo, aunque sea simplemente la cremallera, lo que sea, es lo que nos va a permitir seguir avanzando en temas de sostenibilidad ambiental y social. Begoña. Nosotros, por definición, somos transparentes. O sea, nuestras cuentas son auditadas, son transparentes, nuestros datos los comunicamos y los aportamos también a las organizaciones. A mí sí que en este apartado lo que más me gustaría decir es que existen los ODS, que íbamos bastante bien con los ODS, la Agenda 2030, justo antes de la pandemia. La pandemia ha resultado un poco como un freno y, bueno, me gustaría lanzar así a la sociedad en general, ¿no?, el que nos lancemos a los cumplimientos, aunque sea de forma modesta, y vayamos al 5, al objetivo 5, que es el de igualdad, por ejemplo, o al 15, que tiene que ver con el medio ambiente, que vayamos a uno y cada uno de ellos tiene desarrolladas pues unas medidas muy accesibles. Acceder a poder trabajar cualquiera de esos objetivos está en nuestra mano y me gustaría que pudiera hacerse, invitar a hacerlo. Silvia. A ver, sobre el tema de sostenibilidad, por lo menos en mi comunidad científica, digamos más a nivel, a nivel de comunidad, a nivel individual también, ver lo que decíamos antes, hasta qué punto nuestros viajes de trabajo, nuestros congresos, qué efecto tienen, qué huellas pueden tener. A nivel más local, aquí de mi centro de investigación, donde se está enfocando más es el tema de la igualdad. Entonces, bueno, estamos desarrollando, presentaremos en un par de semanas el plan de igualdad y ahí es donde, digamos, donde nos estamos enfocando de manera más sistemática para ir midiendo también en los próximos años cómo avanzamos sobre ese tema. Y la última. Kaixo, egunon, nik hurrengo galdera daukat zuentzat. Gaur jakintza, solidaritatea eta garapen iraunkorra etorkizuneko gizartearen pilareak izan beharko zirela eztabaidatu duzue. Baina gizarte baten balioak aldatzeko denbora luze bat behar da. Berez, zeintzuk izan beharko ziren gaur egun hartu ditzakegun pausuak helburu hontarako? Ella es Juncal Arbelaiz, que es doctoranda en el MIT de Boston en estos momentos. Cualquiera de las tres. Creo que, como decía ella, es también un cambio de mentalidad, de actitud, ¿no? Y la mentalidad, eso, no es solo colectiva, sino también a nivel personal. No hay solo, y para acelerar eso hay que ponerse de verdad cada uno de lo suyo, esforzarse a reconocer los propios límites, donde
autocriticarnos y ver en qué podemos mejorar a nivel de sostenibilidad, nuestros hábitos, el consumo de carne, el consumo de plástico, la contaminación, y también a nivel de mentalidad, de esos sesgos inconscientes sobre el género femenino y lo que podemos hacer a nivel individual para también acelerar lo que es la visión colectiva de estos temas. Los valores se cambian realmente bastante despacio. Nosotros creemos en el cambio y en la educación en valores y trabajamos en bastantes campañas que tienen que ver con la educación transformadora de esos valores, ¿no? Pero creo que en realidad la pandemia ha sido un acelerador de eso, ¿no? Y nos encontramos que muchos expertos están diciendo pues que esta pandemia tiene mucho que ver con la COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues igual nos pone las pilas de verdad, ¿no? Y ojalá. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Silvia, el poder de esos pequeños pasos, el ir dando pocos pasos y celebrando cada uno de esos pasos que damos, y sin lugar a dudas no admitir, pero ni de cerca ni hacerle risas a ciertas actitudes que son muy dañinas y que en el día a día igual están instauradas, pero es importante que nosotros notamos mucho, hay algunos comentarios y demás que no se pueden permitir de ninguna manera y hay que cortar por lo sano. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a las otras tres invitadas que las han precedido, a Marisol Garmendia de nuevo por su invitación y por organizar esta jornada. Las palabras son importantes. En mi oficio es la argamasa, es nuestra materia prima. Hemos hablado mucho de las palabras. A mí hay tres que también las decimos en femenino que me gustan mucho. Alguna parecido: red, inspiración y voluntad. Voluntad de poder. Muchísimas gracias a todas. Muy buenos días.